Por si no, era un chiste, ¿verdad? Yo les digo a las muchachas que me parezco mucho a Thor de las películas. Sobre todo en que tiene unos dedos y pies nada más. Bueno, para hacerlos reír un rato. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste. La verdad vengo súper emocionado para compartir con ustedes la palabra. Se oye un poco raro el volumen ahí, si lo logran nivelar ahí mientras voy hablando, buenísimo. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que, no sé, que están pasando por algún problema, ya sea, piensen en un problema ojalá físico o algo así, algo complicado emocional o espiritual, y sienten como que nadie les da pelota con eso. De repente solo ustedes están como sintiéndolo o viviéndolo, y uno se lo cuenta a la gente y la gente, sí, no pasa nada. O uno le dice a la esposa, ay, me siento así, y la esposa, no, usted seguro es que está estresado, y no le dan pelota a uno con lo que uno está viviendo. No sé si les ha pasado, a mí sí. Y a veces uno piensa, puña, ¿será que Dios me está ignorando, verdad? ¿Será que Dios no existe incluso, verdad? Hasta uno podría llegar a pensar cosas así tan raras, ¿verdad? A veces yo me siento, cuando me pasa eso, siento que es como cuando uno está, imagínense que ustedes estuvieran en un concierto y quisieran hablarle al cantante. Que ustedes empiezan, ¡ay! Y todo el mundo está gritando. Entonces digo, es imposible que el cantante lo oiga a uno, ¿verdad? Es casi que imposible. Uno clamando, como tratando de comunicarse algo con el, no sé, con el sonidista que está atrás, que está haciendo eco en medio concierto. Así más o menos se puede sentir uno, queriendo llamar la atención, pero que nadie nos escuche. Y creo que eso nos puede traer una sensación de frustración. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí sí me ha pasado en etapas de mi vida. Yo he pasado tiempos en donde de repente siento como que Dios no escucha mi clamor. Siento a veces como que solo yo estoy como consciente de mi necesidad, digamos, y a veces puede ser que uno empiece a sentirse un poco frustrado por eso. Y hay algo lindo de la Biblia que obviamente entre más uno la lee y más uno entiende toda la metanarrativa desde Génesis hasta Apocalipsis, uno se da cuenta que la Biblia le enseña a uno bastantes cosas de por qué a veces uno puede sentirse frustrado en este mundo, ¿verdad? Incluso aunque ya Dios haya intervenido en el mundo, nos explica que el mundo está caído, ¿verdad? Por el pecado, básicamente, ¿verdad? ¿Aló? ¿Se oye? Ok. Nos explica que el mundo caído, ¿verdad? Que cayó en manos del pecado, ¿verdad? Nos va a estar agobiando, vamos a tener guerra espiritual, va a haber tensión espiritual, especialmente después de que Jesús viene, interviene y irrumpe en la tierra, ¿verdad? Acuérdense que Cristo viene a invadir el reino de las tinieblas con el poder del Espíritu Santo, implanta en cierta forma e inaugura el reino de Dios en la tierra, pero el mundo queda en una tensión espiritual de cuando vino Jesús, empezó a implantar el reino, y cuando el reino va a ser implantado cuando Él venga en la segunda vez, en la segunda venida, ¿verdad? Va a haber un momento en donde ahí sí Dios venga y destruya la maldad, y ya no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, y entonces de ahí ya no vamos a estar en una tensión como estamos todos ahora, que vivimos en esas tensiones de que a veces estamos enfermos, de que a veces nos pasan cosas malas, de que a veces estamos tristes, a veces estamos felices, y todo ese enredo en el que vivimos como personas del ya y del todavía no del reino de Dios. Estamos en una era donde las primicias del reino de Dios están al alcance, Jesús las trajo con nosotros, pero no vamos necesariamente a experimentar siempre de inmediato los resultados de las promesas que Dios nos ha prometido por medio de todos los profetas y de todo lo que ya sabemos que va a ocurrir con el reino de Dios. Cuando no entendemos eso, nos frustramos, porque entonces no entendemos por qué sufrimos, por qué hay sufrimiento, por qué ahora hay posibilidad de guerra, por qué a veces cae la bolsa, y por qué a veces
los países pierden la parte económica y por qué hay problemas. Entonces, nos genera frustración en no entender por qué hay tanta maldad y tantas cosas ocurriendo en el mundo. Pero cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que si la leemos y la entendemos con la cosmovisión del reino de Dios y del evangelio, de las buenas noticias del evangelio del reino de Dios, vamos a entender un montón más de por qué a veces incluso las personas se sanan, las personas no se sanan cuando oramos por ellas, y un montón de cosas que tienen que ver con que el reino de Dios está aquí en la tierra pero no está totalmente establecida. Por eso es que en la charla de hoy vamos a estar enfocados en algunas cosas relacionadas con las primicias del reino de Dios, con estas cosas que están al alcance de nosotros, como la sanidad, especialmente la sanidad física, la sanidad del cuerpo, pero que todavía vemos que no tenemos un 100% de plenitud y de eficiencia, digamos, en cuanto a la sanidad física. Por eso la charla de hoy la titulé Jesús nos escucha, nos sana y nos transforma. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos hable directo al corazón. Señor, te pido para que tu Espíritu Santo me dé gracia para con todos los que están escuchando este mensaje. Te pido para que fluyas en todo lo que vamos a hablar. Señor, te pido para que sea tu palabra la que resalte, que sea tu palabra la que todos podamos entender, escudriñar y guardar en nuestro corazón, Señor. Te pido para que nos recuerdes que todo lo que tú has puesto en tu palabra, en las sagradas escrituras, es la verdad. Y te pido para que esa verdad sea algo que cale en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Que no sea nada más leyes puestas en la mente o en el libro, sino que sean totalmente digeridas y sembradas en nuestro corazón. Te damos gracias, te pido para que abran nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estar en un pasaje bastante chiva, es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 del versículo 46 al 52, y tiene que ver con una sanidad física que hace Jesucristo. Dice lo siguiente, Marcos 10 del 46 al 52. Ahora sí, dice: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Ya, aquí Jesús, aquí nuestro profeta anda en otra cosa, para que se lo vayan imaginando. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más duro: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, después de regañarlo, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? Le dijeron: levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ese es el pasaje que vamos a ver hoy, una sanidad física. Y hoy vamos a ver dos verdades que podemos aprender de este pasaje, por supuesto, en donde vamos a aprender que Jesús no solo tiene poder para sanarnos físicamente, sino que también escucha, como ese cantante en el que estaba explicándoles yo. Y aunque todo el mundo esté gritando y aunque algunas personas nos digan no, Él escucha cuando nosotros clamamos hacia Él. Y de verdad, algo importante es que Él quiere sanarnos, restaurarnos y transformar nuestras vidas. Y la primera verdad que vamos a ver es que Jesús siempre nos escucha en nuestra necesidad. Esa va a ser la primera realidad, la primera verdad. Y vamos a ver lo que leímos en Marcos 10 del 47 al 48. Ahí dice que al oír que venía Jesús de Nazaret, esta persona se puso a gritar:
Aquí vemos que esta persona tenía fe en Jesucristo, o por lo menos creía que Jesús podía hacer algo por él. No todos los casos de sanidad del cuerpo físicos de Jesús son de este tipo. Este particularmente es uno en donde la persona es la que dice: yo necesito tocarlo, necesito hablar con él, necesito poder tener un rato con él. Este es uno de ellos. Otro caso parecido es el de la mujer con el sangrado, que ella se quita a todo el mundo para tocar a Jesús, ¿ok? Y dice que muchos lo reprendían, que se callaran, nadie quería que molestaran al maestro, ¿verdad? Porque todo el mundo normalmente, y especialmente los religiosos, andamos en nuestro plan de religión, ¿verdad? En lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir caminando de aquí para allá, y nada puede interrumpir nuestro camino, ¿cierto? Así es como somos nosotros cuando a veces nos volvemos muy religiosos y se nos olvida estar atentos a lo que el Espíritu Santo, o lo que Dios mismo, o lo que el Padre está queriendo hacer alrededor en un momento particular. Él se pone a gritar: hijo de David, ten compasión de mí. Esto explica que él reconoce que Jesucristo era el Mesías, porque está reconociendo que era descendiente de David. Jesús escucha el clamor de esta persona a pesar de que estaba totalmente marginada, y lo deja venir a él y le dice: llámenlo. Así que llamaron al ciego y después le dijo: levántate. Y él, ni lerdo ni perezoso, pega un brinco, ¿verdad? Y deja todo tirado para ir a hablar con él. Ojalá esa fuera la actitud de todos nosotros cuando sabemos que Jesús está cerca. Ahora, yo no sé si ustedes se pueden identificar con este ciego, pero yo sí me puedo identificar bastante con él. Yo sé lo que es estar sintiéndose mal, o sentirse enfermo, o tener un padecimiento físico y sentir que nadie puede hacer nada por uno, o sentir que nadie le crea a uno lo que uno tiene o lo que uno siente. Al menos en mi caso, algunos de ustedes ya conocen, pero hace como 13 años yo no era cristiano. A los 30 conocí a Jesucristo. Antes de los 30 años yo, si hablara físicamente, ¿verdad? Yo diría que estaba sano físicamente, no tenía absolutamente ningún problema físico, solo el aspecto, pero no tenía ningún problema físico. Pero después de que le entregué la vida a Jesucristo y empecé a sentir que Dios me estaba llamando a predicar su palabra y todo eso, de repente se me empezó a manifestar una enfermedad autoinmune ahí rarísima. Nadie sabía qué lo que era. Iba de doctor en doctor, todo el mundo me decía: usted no tiene nada. Me hacían todos los exámenes que ustedes imaginen: resonancia magnética de cerebro, resonancia magnética, ya me iban a hacer resonancia de columna. La buena noticia del de cerebro es que me encontraron cerebro. Eso me decían los amigos. Pero ya, no, en serio, mis amigos me decían, porque como sabían que no tenía nada, todo el mundo creía que no tenía nada, ¿verdad? Que era como en la mente. Entonces todo el mundo me molestaba. Los doctores de verdad no creían. Yo les explicaba los síntomas y las cosas que tenía y me decían: yo no tengo nada, yo usted lo veo muy bien. Entonces era algo de verdad desesperante. Era como saber que usted tiene algo, pero que nadie le crea a uno, hasta que me empecé a preocupar, ¿verdad? Porque no me daba pelota y me llegué a sentir como Bartimeo. Y no crean, ya yo ahí empecé a ser cristiano, como les había dicho, ya tenía ratillo de ser cristiano. Y yo le oraba a Jesús y le decía: Señor Jesús, escucha mi oración, por favor. Y un día escuchó mi oración. Un día en un doctor llegué y le dije: Señor, por favor, que este doctor que se le abran los ojos espirituales. Así estaba orando yo ya de verdad. Yo: Señor, que se le abran los ojos espirituales a este doctor. Y era un doctor que no era especialista en ese tipo de enfermedades. Y ya me iba a mandar a hacer resonancias magnéticas y iba a hacer un montón de cosas. Y de repente me dice, al puro final, ahí está mi esposa que no me deja mentir, al puro final me dice, entonces yo le explico que tenía prostatitis y que no dejaba, que no se me quitaba, y que tenía ardores de piernas y un montón de enredos ahí que tenía. Y me dice el muchacho: ¿por qué no le dices a tu doctor? Ay, me hace mentira, no, me dijo: ay, yo creo que ya sé qué es lo que usted tiene. Así, de repente. Y ya me estaba haciendo todos los papeles para ir a hacerme una resonancia de columna, que nada que ver, ¿verdad? Entonces me dice: yo creo que ya, y se mete a internet, y ahí se mete, ¿verdad? Y me dice: yo creo que esto es lo que usted tiene, dígale a su reumatólogo que le descarte eso. Y eso era lo que tenía. 2 años sin diagnóstico.
Y a partir de ahí me diagnosticaron, me pudieron dar medicinas y ahora estoy súper bien, gracias a Dios. Pero lo interesante es entender que cuando una persona está en necesidad así, físicamente o algo, y realmente uno cree en Dios y cree en Jesús y cree en todas las cosas lindas y ve las sanidades de Bartimeo y uno ve que uno no sana, probablemente el enemigo empieza a jugar con la mente de uno, ¿verdad? Por lo menos conmigo jugó un montón de rato. Ahí fue cuando me di cuenta en carne propia de que Jesús siempre escucha nuestro clamor, aunque nosotros nos sintamos invisibles dentro de la multitud. Ahora, no siempre es como Bartimeo inmediato, no siempre. Para mí fue un proceso de 2 años, para algunas personas es más tiempo, para algunas personas a veces puede ser que no terminen en algo necesariamente bien, porque sabemos que el mundo es un mundo caído, ¿verdad? Y ahí ya lo estamos explicando, por eso empecé con eso, y sabemos que en el mundo no todo, necesariamente todo el mundo va a recibir sanidad física en esta vida, ¿verdad? Y esto, ¿por qué les digo esto de que Jesús siempre escucha nuestro clamor y todo eso? Porque cuando nos pasa a nosotros algo y vemos que Jesús ha tocado, vemos cómo sana a Bartimeo y ve cómo sanó a nuestro mejor amigo y ve cómo sanó a una persona de cáncer hace unos días y ve cómo sanó a otras personas cuando oran en las iglesias y todo, nosotros podemos caer en esa trampa del enemigo y pensar que nosotros somos invisibles para Dios, o que Dios no nos ama a nosotros, o que Dios no es suficientemente bueno para nosotros, o que nosotros estamos en pecado, o que hicimos algo malo y que Dios nos está castigando. Empezamos a pensar un montón de tonteras, ¿verdad?, que el enemigo quiere usar para destruirnos, alejarnos de Dios. Y eso, por supuesto, es una gran mentira del reino de las tinieblas, que les recuerdo otra vez que es donde estamos actualmente viviendo nosotros. Nosotros vivimos en el reino de las tinieblas, aunque usted no lo crea, ¿verdad? La Biblia lo explica muy claro eso, y que hay un príncipe en este mundo y que está tratando de destruir todo lo que Jesús vino a hacer. De hecho, Jesús dijo: yo vine a destruir las obras del enemigo. A eso es a lo que vino Jesucristo a la tierra, a destruir las obras del reino de las tinieblas que estaban gobernando en ese momento sin ningún control. Y esa guerra es contra el reino de Dios, por supuesto. Especialmente nosotros somos cristianos y pertenecemos al reino de Dios. Tenemos que entender que hay una guerra en contra de los atacantes del reino de las tinieblas. Ahora, cuando nos sintamos así, tenemos que recordar que usted y yo y Jesucristo somos los invasores del reino de las tinieblas, y no al revés. Porque la mayoría de la gente, usted le pregunta y todo el mundo: ay, mira qué barbaridad, cómo me siento atacado, ¿verdad?, por la invasión del Satanás y no sé qué. La gente no lo entiende así porque no tiene la cosmovisión bíblica, pero si lo entendemos bien, de cosmovisión bíblica, nos damos cuenta que nosotros somos atacantes del reino de las tinieblas, y por ende el reino de las tinieblas se está defendiendo del ataque, está tratando de destruir lo que el reino de Dios está queriendo abarcar y recuperar, que era de Dios. De hecho, Jesús dice, ¿verdad?, yo vengo a destruir las obras del enemigo, y dice, y el enemigo viene a robar y a matar y a destruir. Eso es lo que básicamente nos explica la cosmovisión bíblica. Ahora, esto cambia la perspectiva cuando entendemos que nosotros somos los atacantes, porque podemos entender qué es lo que está ocurriendo, y vamos a poder también entender por qué a veces pareciera que Dios no escucha. Pero Jesús escucha. Él está interesado en nuestra sanidad y nuestra restauración, y por eso mismo es que Él se hizo hombre. Por eso mismo es que Él vino a la tierra y dio su vida en la cruz. Por eso mismo es que Él vino a invadir el reino de las tinieblas. Pero hay muchas cosas que todavía están en proceso de transformación y restauración. Pero que el reino de los cielos está cerca y que está al alcance, sabemos que sí, porque Jesús lo dijo. De hecho, como empezó a predicar Juan el Bautista, era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Jesús predicó lo mismo, y ya hemos oído varias charlas, porque nosotros predicamos mucho de eso aquí en la iglesia. Sabemos que Jesús después dijo: si yo he hecho demonios con el poder del Espíritu Santo, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. ¿Ok? Entonces sabemos
Pero sabemos también que el reino no está establecido por completo en la tierra, y por ende hay una guerra espiritual y una tensión espiritual, y a veces en unas guerras que hay victorias y derrotas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en una guerra. En la Segunda Guerra Mundial, cuando cuando aterrizaron en las playas de Normandía, ¿qué ocurrió? La peor parte de la guerra empezó ahí, ¿verdad? Ya se sabía que iban a ganar, pero ¿qué ocurrió? Las guerras más sangrientas. Obviamente ya Hitler estaba derrotado, iba a ser derrotado, pero lo que ocurre entre la invasión de Normandía y la recuperación y que todos los aliados ganaran la guerra, y pasó un tiempo bravo, ¿verdad? Y los enemigos se defendían, ¿verdad? Trataban de matar a todos los que podían de vuelta. Eso es lo que está ocurriendo espiritualmente en el reino de las tinieblas. Pero, aunque todavía el reino no está completamente establecido, Dios ya a usted y a mí, si somos cristianos, nos ha dado el derecho, según lo que dice el Evangelio de Juan, de ser hijos de Dios. Y eso quiere decir que somos hijos, herederos y coherederos del trono de Cristo, somos herederos de sus promesas, y eso quiere decir que Él abrió ya las compuertas del cielo para que podamos recibir las primicias del reino de Dios. Eso lo pueden ver en Corintios, en otros libros de la Biblia, como Pablo habla de las primicias del reino de Dios y todas las cosas que podemos experimentar hoy. Y eso es una muy buena noticia para nosotros, porque lo que experimentó Bartimeo ahí fue la primicia del reino de Dios, o la inauguración del reino de Dios en ese momento. ¿Okay? Eso en teología se llama escatología inaugurada. Lo que quiere decir es que la sanidad que va a haber cuando el reino de los cielos esté establecida por completo, se está dando ahora por medio de una irrupción del reino de Dios a través de Jesucristo. Eso ocurre ahora en la era de la iglesia también, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, y por ende todos los cristianos a los que se nos fue trasladada la autoridad de Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para seguir la obra que Él nos mandó a hacer, ahora la podemos hacer a través del poder de Él. También tenemos una comunicación más clara con Dios. Eso quiere decir que ya no hay que entrar en el lugar santísimo como antes, y que solo el sumo sacerdote podía entrar encadenado y que a veces se moría y tienen que sacarlo. No, ahora todos tenemos una comunicación directa con el Padre, podemos tener una comunión con Dios en cualquier lugar. De hecho, ahora somos templo del Espíritu Santo. O sea, las reglas cambiaron desde que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos y fue glorificado, y después de que envió a la persona al Espíritu Santo para que se quedara con nosotros. Vean lo que nos dicen los salmos, que ocurre incluso antes de que ocurriera la bendición de todo esto que estoy hablando. Salmo 34 del 17 al 18 dice: los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Vean que estas son promesas del reino de Dios. Están proclamando a través de los profetas, en este caso el salmista, ya sea David o Salomón o quien sea que escribió ese salmo en particular. Entonces Dios sabe que las personas van a pasar por sufrimientos, y Él ya sabe. Él ya sabe que Bartimeo estaba ciego y que estaba sufriendo. No crean que Él se dio cuenta que había sufrimiento en el mundo de repente. Él ya sabía. Él sabe que usted y yo vamos a pasar por angustias. De hecho, Jesús mismo vivió y experimentó angustia en carne propia. O sea, nuestro Dios, el Dios al que, si usted cree en Jesús, el Dios al que usted sigue, no es un Dios que no lo conoce a usted y que no sabe lo que es vivir aquí, que no sabe lo que es estar en las manos a veces del reino de las tinieblas. Él sabe lo que es que lo traicionen, Él sabe lo que es que le escupan la cara, Él sabe lo que es que los amigos lo dejen botado, Él sabe que alguien lo niegue a uno. Él sabe que lo que es que lo golpeen, que lo maltraten a uno sin uno ser culpable de nada. Él experimentó todo esto. No solo eso, Él experimentó angustia el día antes de saber de que iba a ser crucificado. ¿Ok? Entonces Él sabe lo que es en el mundo, siendo bueno, siguiendo a Dios, siguiendo el propósito de vida, que pase uno por tiempos así. Él sabe lo que es. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque nosotros, si no, creemos que Dios es un Dios lejano y que no nos entiende y que no sabe qué es lo que está pasando, y no es así. ¿Ok?
Eso se ve a lo largo de la vida de Jesucristo. La diferencia está en que así como Él tuvo que someterse al propósito de vida de Él que Dios le dio, también cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios que nos enseñe y nos muestre cuál es nuestro propósito de vida y que nos podamos mantener firmes aunque estemos por angustia, pasemos por inseguridades, pasemos por problemas, pasemos por sufrimientos, pasemos por dolor. ¿Ok? No siempre el sanar algo físico inmediatamente es lo mejor para nosotros tampoco. Yo puedo dar fe de que yo creo que mi vida ha sido muy buena, aunque yo todavía no he sido sano físicamente. Desde cuando yo conocí a Jesucristo, a lo que he vivido ahora, incluso por todo lo que pasé de sufrimiento físico y de enfermedad. No siempre Dios va a evitar que pasemos por un momento de angustia, y no siempre que Dios evite que pasemos por un momento de angustia quiere decir que Dios no nos quiera, ni que Dios no nos esté cuidando, ni quiere decir que Dios no nos ame. Y eso es algo muy importante para nosotros de entender. Lo que sí es demasiado importante para nosotros es saber que Dios siempre nos escucha, que Dios siempre está presente, que Dios sabe lo que nosotros sentimos, que Él nos conoce y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Eso sí es importante, y que Él quiere restaurar nuestra vida, que Él quiere que seamos mejores personas, y que a pesar de que nos esté costando nuestra vida o estemos pasando por momentos difíciles, nosotros podamos mantenernos firmes, poniendo la mirada en Él y siguiendo el plan que Dios tiene para nosotros. Lo mismo que Él tuvo que hacer cuando Él estuvo aquí, al poner los ojos en su papá y decir: sí, yo me siento angustiado, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque si se hace la voluntad de uno, probablemente uno se echa para atrás, ¿verdad? En la vida. Entonces Él quiere restaurar nuestras vidas, y para los que somos cristianos eso es una promesa inquebrantable, para que sepan, pónganle la firma de que vamos a tener sanidad, punto, en esta vida o en la venidera, de fijo, porque eso es una promesa del reino de Dios. Cuando Dios restablezca el reino por completo en la tierra, por supuesto, ahí, si no la recibimos ahora. Pero es esencial que tengamos muy claro que Dios siempre es bueno. Es esencial que sepamos eso, y que Jesús está interesado en todas las personas. Dios no tiene favoritos, dice la Biblia, y eso también es muy importante entender, porque si no, nosotros vamos a sentirnos que es que quiere más al otro porque a él sí lo sanó y a mí no, porque a mí no me ha sanado. Y eso es otra vez una mentira del enemigo, porque la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay favoritos, y que Él quiere que todos se arrepientan. Eso es lo que Él quiere, que no ocurra eso. Él no puede obligar a nadie, porque si no sería un emperador otra vez, y Él es un rey bueno, no es un emperador. Entonces Dios está interesado en todas las personas, y yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a la par: Dios está interesado por ti. Ahora quiero que nos repitamos a nosotros mismos: Dios está interesado en mí. Y créalo, Dios está interesado en usted, en mí y en todo su pueblo. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que Jesús está interesado en todas las personas? No solo porque dio su vida por nosotros, ¿verdad? Sino porque lo demostró también durante el tiempo que Él vivió. Porque alguien puede decir: mira, yo me preocupo mucho por ti, estoy orando por vos, y que no haga nada, ¿verdad? ¿Cierto? Conozco mucha gente, incluso a veces hasta uno lo hace: sí, yo voy a orar por vos, y después uno se lo olvida. Jesús no es así, nuestro Dios no es así. No solo Él promete y habla, sino Él lo demostró con su vida durante todo el tiempo de ministerio en el que Él estuvo en la tierra, especialmente en el ministerio de poder y demostrando su reino estando en la tierra. Por ejemplo, veamos lo que dice en Mateo 9, del 35 al 36. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando ¿qué? Las buenas nuevas del reino de los cielos, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Ven? Las buenas nuevas del reino.
Y esto es importante porque las buenas nuevas del reino es de que el reino de los cielos está cerca y está al alcance y ha llegado. Esas son las buenas noticias del evangelio del reino de Dios, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Y qué implica? Que el reino de los cielos está al alcance y está cerca y está al alcance de nosotros. ¿De ahí? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Vean, Jesús se compadecía a la gente. Le importamos nosotros. Se compadecía al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas. Usted y yo estamos agobiados. Podemos estar agobiados en ciertos momentos, tal vez hoy no, pero puede ser que pasemos por estar agobiados en algún momento. Y desamparadas. Personas se sienten tristes, se sienten solas, se sienten como si nadie las viera, invisibles para Dios, como ovejas sin pastor. Imagínense, como ovejas sin pastor. Yo no sé si usted alguna vez ha visto ovejas. Las ovejas, el pastor llega y las llama y llegan todas y se van para donde él va. Hace todo. Si no hay pastor, andan como loquitas por todo lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir, es que Jesús está interesado en nosotros, y que Él sabe que sin Él o sin la irrupción del reino de Dios en la tierra, nosotros íbamos a andar como ovejas sin pastor. Y por eso Él decide hacerse hombre y venir por nosotros, pagar la salda del pecado que había en contra de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y esto es algo demasiado importante de entender y de creer en lo más profundo de nuestro corazón. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es la invasión del reino de Dios en la tierra, y es la inauguración de los fines de los tiempos hoy. Y eso hay que tenerlo claro. Es la inauguración de las primicias del reino de Dios. Por eso es que se pueden ver esas sanidades. Por eso es que la gente decía: ¿quién es este que habla con autoridad? Que como si tuviera autoridad sobre los demonios. ¿Y quién es este que hace estas cosas? Porque evidentemente Él vino a traer algo que en ese momento no había disponible. ¿Ok? Lo hacía en el Antiguo Testamento por medio de profetas ungidos por el Espíritu Santo, pero ahora vemos que Él viene a través del encarnado como Hijo de Dios. Y podríamos decir que esa inauguración del reino de los cielos es el inicio del fin de la maldad. El inicio del fin de la maldad. También, pongan la firma a eso. El inicio del fin del sufrimiento. El inicio del fin de la enfermedad y del pecado. Pero no está en el fin todavía. Estamos en un proceso. Es cuestión de tiempo para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Ahora, mientras esto ocurre, Cristo nos dio autoridad, poder y una nueva identidad. ¿Como quiénes? Como hijos de Dios, como herederos del trono, como embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y parte de la obra que Él hizo en la tierra la dejó en manos de nosotros, sus discípulos, para que lo fuéramos a hacer lo mismo que Él y siguiéramos sus obras. Así que nosotros deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos empodere y que nos envíe, así como Jesús nos envió, que nos despierte, que nos llene de pasión, de convicción, para poder seguir la gran comisión que se nos fue encomendada. ¿Cuál fue la comisión que nos dio Jesús? Vayan por todas las naciones, haciendo discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándolos a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué les enseñó a hacer? Sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos y resucitar muertos. Por eso Jesús dice en varios pasajes: sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos a los discípulos. En Lucas 9 se lo dice a los apóstoles, en Lucas 10 se lo dice a 72 más. ¿Ok? Entonces, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, limpiar a los que tienen lepra, resucitar a los muertos y abrir los ojos a los ciegos, como a Bartimeo. La segunda verdad es que Jesús tiene el poder para sanar y transformar nuestras vidas, y quiere hacerlo. No solo tiene el poder, porque usted puede tener algo, pero y usted dirá: ¿y será que quiere? Él no solo tiene el poder para sanar y transformar nuestras vidas, sino que lo transfirió a nosotros, y además Él quiere que la mayor cantidad de gente se arrepienta y pueda tener vida eterna. Veamos lo que pasó en Marcos 10, 51, 52.
cuando viene Jesús a preguntarle a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, que significa maestro. Quiero ver, respondió el ciego. Y entonces Jesús le dijo, puedes irte con las ganas de quedarte así. No, eso no fue lo que dijo, ¿verdad que no? Le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Entonces, como les venía diciendo, no solo puede pasarnos que creamos ser invisibles, ¿verdad? Para Dios, como le pasó a Bartimeo, que él se sentía que no iba a poder llegar donde Jesús, pero hizo lo que pudo él en el momento. Dio su paso de fe para encontrarlo, para acercarse a él. Podría pasarnos que no creamos que Dios tiene el poder para hacerlo. Bartimeo sí creía que tenía el poder para hacerlo, pero puede ser que usted y yo creamos que no tenga el poder para hacerlo. Entonces, pues, si usted y yo creemos que no tiene el poder para hacerlo, puede que no vamos a clamarle que nos sane, ¿verdad? Porque podríamos decir, ¿y para qué? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Si no creo que lo pueda hacer, ¿ok? Entonces, podría pasarnos que no creamos que Jesús tiene el poder para hacerlo, o podríamos también creer que Dios no quiere hacerlo, ¿verdad? Que no quiera hacerlo, o peor aún, que nosotros no somos dignos o suficientemente buenos o suficientemente valiosos para Jesús para recibir algo de él. Buenos no vamos a ser, eso es fijo, pero Dios es misericordioso y compasivo, y lo bueno es que él sabe que nadie puede suplir lo que solo su Hijo puede suplir, y eso nos hace a usted y a mí todos iguales, nos hace igual de imperfectos a todos. Así que si se lo hace para algún pecador, lo puede hacer para el otro. Y eso es algo muy importante para nosotros de saber, porque Dios sabe que nosotros somos pecadores imperfectos, y no tiene que ver con nuestra perfección de que Él pueda actuar a favor de nosotros.
visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Era un ciego. Esto está en el Evangelio, en el capítulo 9. No lo voy a leer todo porque es muy largo. Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece, porque ya lo habían sanado al ciego. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y él respondió, ese hombre que se llama Jesús, ¿están viendo? Ese mae que pasó por ahí, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Dónde está ese hombre?, le preguntaron. Yo no sé, respondió. Después Juan, más adelante, Juan 9, 24 al 25, dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. A Jesús le están diciendo, si es pecador, no lo sé. O sea, es pecador, si es profeta, porque él decía, ¿y usted qué cree? Yo creo que es profeta. Él dice en otra parte por ahí, si es pecador, yo no lo sé. Le respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Ok? Entonces vean el cuarto estereotipo, personas que no saben nada de Jesús y que solo por gracia y misericordia, porque Él es bueno, bondadoso y compasivo, puede alguien recibir sanidad, ya sea física, espiritual, emocional o incluso demoníaca. En pocas palabras, Jesús quiere sanar, Jesús quiere sanar, Jesús quiere restaurar, Jesús quiere transformar, y para eso mismo vino al mundo, para hacer eso. Ese es el trabajo con el que Él vino al mundo, a destruir las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? La enfermedad, la mentira, el dolor, el sufrimiento. Todo eso son obras del reino de las tinieblas. Él vino a destruir las obras del enemigo y a darnos vida y vida en abundancia. Con el caso de Bartimeo, no solo lo sanó, no pierdan de vista esto, no solo lo sanó, sino que también transformó su vida. ¿Por qué sabemos que transformó su vida? Porque al final el pasaje dice, al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesucristo. O sea, lo empezó a seguir. Entonces vean que él tuvo un cambio de vida después de esto y empezó a ver a Jesús, ahora sí, como alguien a seguir, como alguien a imitar. Y creo que es importante para nosotros también hacer lo mismo. ¿Saben qué pasa con las personas que deciden seguir a Jesús? ¿Qué pasa con las personas que deciden seguir a Jesús? Son restauradas, son transformadas y sus vidas cambian de rumbo. ¿Quién, sin mentir, quién aquí me puede decir que su vida cambió de rumbo desde cuando conoció a Jesús o no conoció a Jesús? Levanten la mano al que le cambió la vida de alguna forma o tuvo que cambiar de rumbo. Ok, ¿están viendo? Tener un encuentro con Cristo, un encuentro genuino, y no tiene que ser una sanidad física, puede ser una sanidad espiritual, pero al que se topa con Jesús y tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia, empieza a cambiar. No es como la hada madrina de las fábulas, ¿verdad? Que le tocan así, ¡pling!, y se convierte de sapo a príncipe. No, ojalá fuera así, seríamos todos príncipes y princesas, ¿verdad? Y no funciona así, ¿verdad? Ya sabemos que seguimos en carne un poco ahí medio estropeada, ¿verdad? Y que vamos a estar en una pelea espiritual porque nuestro espíritu está redimido, nuestra carne, nuestro cuerpo no está glorificado todavía, y por ende nuestra alma, nuestra mente está atrapada en un cuerpo que no ha sido glorificado, y el espíritu sí está restaurado. Entonces hay una lucha también espiritual en nosotros, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? ¿Cuándo nosotros vamos a poder estar completamente sanos y perfectos? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, ¿cierto? Ahí ya no va a haber problema, ni va a haber lucha espiritual, porque el cuerpo y el alma y el espíritu van a estar completamente restablecidos. Pero mientras tanto, todavía no.
Por eso somos personas del ya y del todavía no, hablándolo con términos de teología del reino. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que quiera dejarse sanar, transformar, renovar? Ojalá. Ojalá todos aquí estuviéramos con ganas de ser transformados, sanados, restaurados o incluso mejorados. Puede ser que ya usted haya entrado en el camino, ¿verdad? De entrar en una santidad y buscar la santidad. Sí, tal vez no somos los santos como palomas, ¿verdad? Pero estamos en una transformación, en un camino de buscar la santidad y buscar a Cristo y ser cada vez más parecidos a Él. Eso es un proceso, no es una... Yo sé que nos encantaría que fuera como dice Pablo, ya todo lo viejo pasó y lo nuevo es nuevo y todo. Él está hablando ahí en una forma de que el reino ya está aquí, pero también todavía no está establecido. Está hablando en el mismo lenguaje. Van a haber versículos que son triunfalistas, que son enfocados en el fin, en la escatología, y hay versículos que están enfocados en el todavía no del reino de Dios. Por eso vemos a Pablo de repente decir, soy un pobre miserable, ¿verdad? Trato de hacer lo bueno y hago lo malo. Y entonces, porque él entiende que todavía él no está 100% todavía glorificado, ¿verdad? Entonces, para que entendamos esa dualidad bíblica, no es porque la Biblia se contradice, no, es porque hay una explicación del ya y el todavía no del reino de Dios, y por eso vamos a toparnos diferentes versículos que tienen que ver con esa realidad en dos estados, en el ya, en el futuro y en lo que todavía está por venir. Esto es un proceso en el que todos estamos invitados. Si usted nunca ha querido decirle a Jesús, vea, Señor, aquí estoy con mi rollo y yo sé que soy imperfecto, pero yo quiero empezarme a dejar transformar. Incluso usted puede ser que usted ya haya entregado la vida a Cristo y usted todavía quiera decirle, hay cosas que yo quiero todavía trabajar con Cristo. Hoy es un buen día para que usted le diga, Señor, aquí estoy, imperfecto, pero me gustaría volver a comprometer contigo y decir, quiero cambiar esta parte de mi vida. Esa es la especialidad de Jesús, cambiar lo que nosotros le dejamos cambiar, pero para eso hay que dejarlo entrar. Si no, Él entra hasta donde usted lo invite. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es como invitar a Jesús a la casa y no dejarlo pasar de la sala. Usted puede tener a Jesucristo en su sala. La pregunta es, ¿ya lo metió al cuarto principal? ¿Y ya lo metió en el closet? ¿Y qué pasó con el sótano de la casa? ¿Ya lo invitó allá también? ¿O lo tiene solo ahí en la cocina y no lo deja pasar a la sala tampoco, y lo deja ahí solo en la parte donde... Eso es importante, dejarlo pasar para que Él pueda trabajar y sanar todas las partes de nuestra vida. También podemos ver la intención de Jesucristo de sanar en todos los evangelios, como por ejemplo en Mateo 8:16. Vean lo que dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y si dice muchos es porque eran un montón, ¿verdad? No crean que eran 2 o 3, eran muchos. Él quedaba agotado después de estas ¿cómo se llamaba eso? Bueno, esas tiene un nombre, se me fue, qué presa. Como cuando alguien va a predicar a diferentes lugares y hacen campañas, ¿cómo se llama eso? Cruzadas. Podemos llamarle una cruzada de eso. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con solo una palabra expulsó a los espíritus y sanó ¿a cuáles enfermos? A todos, no solo a uno y otro no, y que otro así. Hay unos pasajes en donde sí no dice todos, pero les quiero enseñar cómo en este sanó a todos. ¿Ok? Entonces, si tiene, puede pasarlos a todos. El por qué no se sanan a veces todos, eso ya se lo preguntaremos cuando lo veamos cara a cara. Por la guerra espiritual, por un montón de cosas. Jesús no pudo hacer muchos milagros cuando Él estaba en su misma tierra, ¿se acuerdan? Y decían que no podía. Bueno, entonces probablemente hay cosas espirituales que nosotros no entendemos, que bloquea que Dios pueda hacer ciertas cosas en cierta forma en algunos momentos, y que no va a permitir o que va a obstruir que la sanidad fluya de la misma forma que en todo lugar. Se nos dice que le llevaban a todos los endemoniados y cómo los liberaba, y nos dice sanó a todos los enfermos.
Algo que me gusta mucho de este pasaje es también cómo se puede ver que la sanidad verdadera nos lleva siempre a seguir a Jesús. La sanidad verdadera, soso, la sanidad verdadera, que es salvación también. Como vimos, Bartimeo, luego de recibir la sanidad, quiso voluntariamente seguir a Jesús por el camino. Y yo creo que eso es algo importante para nosotros, porque uno puede ser sanado físicamente hoy. Aquí podría haber alguien enfermo hoy y ser sanado hoy de algo físicamente, pero como inmortales que somos usted y yo, tarde o temprano vamos a morir de algo. Usted puede recibir hoy, voy a poner un ejemplo, alguien aquí tiene cáncer, por ejemplo, alguien podría sanarse de cáncer hoy y entre 10 años morirse atropellado, ¿o no? Sí, ¿verdad? Yo conozco gente que se ha sanado de cáncer y que de repente muere otra cosa. ¿Ok? Entonces, la sanidad física entonces no es lo más importante. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque quiere decir que tarde o temprano la física la voy a perder en algún momento, tarde o temprano. Pero la espiritual no. La espiritual no se pierde. O perfectamente puede sanarse hoy alguien de una enfermedad y mañana que le dé otra enfermedad de otra cosa. Personas que se sanaron de cáncer y después vino el COVID, se murieron una semana. Y vamos a decir, ay, qué malo Dios. No necesariamente. Es consecuencia del mundo caído y de que el mundo está en colapso. Pero el tomar la decisión de seguir a Cristo, el tomar la decisión de seguir al Maestro, sí tiene implicaciones para toda la vida. Sí tiene implicaciones eternas, no solo temporales. El tomar la decisión de decir, voy a seguir a Jesús, voy a entregarle mi vida, es una decisión que nos va a llevar para siempre a una vida eterna con Él a su lado para siempre y por siempre. Y nadie nos la puede quitar. No es que va a venir el COVID y entonces ya no lo quitó. No es que va a venir el COVID 2.8 y no. Y no es que va a venir el terremoto y no es que va a caer la bomba nuclear y que no la quitaron. No. Con Jesucristo, a la hora de seguirlo, pase lo que pase, aunque muera, vivirá, dijo Él. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabras de Jesús. Entonces, la sanidad espiritual que ofrece Jesús es 10,000 veces más importante que la física. Pero es lindo ver la actitud que tiene Bartimeo de querer cambiar su rumbo y de seguir a Cristo. Y yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿De verdad estamos cambiando nuestra vida después de tener un encuentro con Cristo? ¿O realmente nosotros estamos cambiando nuestra forma de vida aunque yo no haya recibido sanidad física? Podría ser que alguno por aquí no hayamos recibido sanidad física, que ya recibimos la espiritual, pero que el no recibir la sanidad física me esté comiendo mentalmente y psicológicamente y no me esté dejando vivir con el poder y la autoridad que el reino de Dios me ha otorgado para vivir en este mundo. Y ojalá que eso no sea su caso. Si es su caso, yo hoy quiero invitarlos a que hoy pidamos al Espíritu Santo un cambio de cosmovisión y más bien aprovechar el tiempo que nos queda aquí en la tierra para que la luz de Cristo se multiplique en la tierra. Ojalá que todos entendamos la importancia de la sanidad espiritual antes que la física. Como se los dije, una es temporal y la otra es eterna, pero lo importante es también responder a los regalos de Dios con agradecimiento genuino, que es algo que sí mostró Bartimeo, porque así es como Dios quiere que contestemos, agradecidos como de lo que nos está dando. Porque cuando usted y yo somos agradecidos, tenemos la capacidad de luego hacer cosas que hicieron por nosotros con otras personas. Por eso, cuando las personas reciben a Cristo, y vemos ejemplos de los discípulos o incluso discípulas de Jesús, tuvieron un encuentro con Cristo, después querían que otras personas experimentaban lo mismo, porque recibieron algo por gracia y quieren darlo por gracia, que todo el mundo pueda recibir lo mismo que nosotros. Pero eso solo ocurre cuando hay agradecimiento. Cuando uno no está agradecido por lo que uno recibe, uno no le interesa darlo de vuelta. Y ahí Jesús decía, a quien
más se le perdonan los pecados, más ama. ¿Se acuerdan? Que decía, ¿quién va a amar más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Y todo el mundo decía, al que se le perdonó más. ¿Ok? Porque las personas se vuelven agradecidas de lo que se les dio. Y eso es un concepto importante dentro del reino de Dios. Tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, aunque no hayamos tenido todo lo que queremos. No siempre vamos a tener todo lo que queremos. Puede ser que usted ya tenga sanidad espiritual de Cristo y que tenga un problema físico, pero usted y yo deberíamos de estar agradecidos de que ya tenemos la más importante, que es la que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jesús sanó a 10 personas con lepra? Se los va a recordar. Ahí dice Lucas 17 del 15 al 19. Sorry, es que yo creo que ese no estaba apuntado. Lucas 17 del 15 al 19. Dice, uno de ellos, al verse ya sano, de los 10 que sanó, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano, o sea, no era judío de cepa. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Pregunta Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete. Y le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Una vez más vemos como Jesús sanó a 10, pero solo uno de ellos fue sanado realmente por su fe. Y solo uno realmente fue agradecido. Probablemente solo uno de ellos terminó siguiendo a Jesús, no sé. O sea, aquí ya estoy obviamente diciendo algo que no necesariamente es bíblico, pero pareciera, porque Jesús está diciéndolo de una forma fuerte aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó con los otros 9? El resto, Jesús no dijo, entonces ¿por qué no vinieron? Entonces abra cabra y se vuelven a quedar con lepra. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Digo, para que pongan atención a eso. Lo sanó por gracia, aunque no quisieron darle el agradecimiento, aunque no se volvieron cristianos, aunque no se aceptaron el evangelio. A mí me pasó una vez aquí orando en las calles, ahora que anunciaron eso, que van a ir a orar el sábado que viene. Yo una vez fui aquí, en esas salidas, venían unos gringos y todos, fuimos a orar por gente afuera, en la calle. Y Dios me permitió orar por un señor. Y entonces le digo yo, aquí estamos orando por las personas que están enfermas. ¿Usted tiene algún problema? Y me dice, sí, yo tengo una rodilla aquí. Y no estoy exagerando, creo que usted estaba conmigo, Mela. Bueno, yo estoy casi seguro que aquí había gente que estaba conmigo. Y entonces estaba y tenía la rodilla mala, ¿verdad? Y era aquí en la Guásima. Entonces le digo yo, bueno, ¿y usted me deja orar para que Jesús le sane eso? Y yo veía como que no era, parecía que no estaba abierto al evangelio, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, me deja orar para que Jesús le sane eso. Me dice, bueno, está bien. Entonces empiezo a orar yo, ¿verdad? Y ya yo en el nombre de Jesús le ordeno la pierna que sea sana, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Y tóquese y así, bueno, sí, se mejoró. ¿Cuánto? De 5 a 10, 4. Y empezó, oré como 2 veces y se sanó del 100%, se sanó completo. Y entonces yo, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿No quiere entregarle la vida a Jesús? Me hace, no, todavía no estoy listo, gracias. No estoy molestándolos, gente. Se los estoy contando para que entiendan cómo funciona el reino de Dios. Él no dijo, ay sí, Jesús me sanó mi rodilla, entonces ahora voy a seguirle. Ojalá fuera así, pero no es así. ¿Por qué Dios lo sanó a él y no a otra persona que sí lo quiere seguir y hay otra persona ahí que anda coja? Yo no sé, pero es parte de los misterios del reino de Dios. Pero Dios lo quiso sanar. No sabemos si después más adelante le va a entregar la vida, no sabemos si eso fue la semilla y otra persona va a recoger la siembra, no, yo no sé. Pero lo que sí sé es que pasa eso que está en la Biblia, que solo uno agradece y solo uno sigue de repente y solo uno cambia su vida. Ahora, ¿quién es el más dichoso de todos? El que sigue a Cristo y cambia su vida a la vida eterna, no el que tiene un solo one shot ahí, un milagro en el momento, que mañana, el día de mañana, se cae la bicicleta y se vuelve a dañar la rodilla y no le sirvió de nada más que andar un mes con la pierna bonita. ¿Ok? Entonces yo me pregunto, nosotros cómo vamos a reaccionar ante Dios
cuando nos haya sanado algo o cuando no haya querido sanarnos algo. O no se haya sanado, porque yo soy de los que creo que sí quiere, que por alguna razón no se está dando. Tal vez no es el momento, tal vez haya ciertas cosas de por qué no, o tal vez hay guerra espiritual. Pero ¿cómo vamos a reaccionar usted y yo como cristianos si no nos sana de algo físico? ¿Nos va a hacer alejarnos de Él? ¿O nos va a hacer como insistentes más bien y seguir gritando y pidiéndole a Jesús, Jesús, hijo de David? Bartimeo lo hizo 2 veces, 3 veces. Tal vez nos hace falta clamar más, tal vez, no sé. Tal vez ya clamaste mucho, ya clamamos mucho, tal vez no llega la sanidad. A Pablo algo no le quiso quitar. No quiero decir que sea una enfermedad, porque yo sé que van a decir, no, eso no es una enfermedad, eso es la espina y el no sé qué, y el aguijón, y me van a decir que puede ser un montón de cosas. Pero algo que el enemigo le mandó y que lo estaba mortificando, no se lo quiso quitar después de que oró 3 veces, y era Pablo. Que sí, que eran que no lo molestaban y que no sé qué, sea lo que haya sido. Pero Jesús le dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? Entonces Pablo oró 3 veces para que le quitaran el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Ya les dije que no vamos a discutir de eso. Pero podría haber sido una enfermedad, podría haber sido una aflicción, pero sí era un enviado de Satanás. Eso sí era. Así que no me imagino que haya sido nada bueno, porque un enviado de Satanás algo feo trae. ¿Ok? Y no quiso quitárselo. Pero Jesús le dijo, te basta con mi gracia. Ojalá que nosotros nos baste la gracia de Cristo para poder vivir como cristianos empoderados, sabiendo que aunque no estemos recibiendo sanidad física en este momento, tenemos lo más valioso que podemos recibir, que es la gracia de Dios y la misericordia de nuestro Padre, que nos ha querido restaurar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que nos ha querido restituir y perdonar nuestros pecados. Porque aunque no nos sane algo físico, sí creemos en Él y hemos decidido seguirle. Sabemos que ya hemos sido sanados espiritualmente para siempre y por los siglos de los siglos. Al parecer lo que Dios quiere es que seamos también agradecidos, así que deberíamos de siempre dar gracias y gloria a Él por lo que hace por nosotros, porque al final todo se trata de Él y no de nosotros. Ahora, yo no sé cuál es el caso de cada uno de los que estamos aquí. Al menos en mi caso, yo viví 30 años sin problemas físicos, estando sano físicamente. Luego tuve el encuentro con Cristo, como les dije, le entregué mi vida a Cristo, y el enemigo, o un enviado del enemigo, si lo quieren decir, como quieran, envió una enfermedad. Con el pasar de los años y conforme he conocido más a Dios, más agradecido me he vuelto. Más agradecido me he vuelto y me he dado cuenta de que aunque tal vez yo no haya recibido la sanidad física 100%, evidentemente porque estoy usando medicinas y todo para tratar el padecimiento, yo estoy totalmente seguro de que yo tengo vida eterna. Y eso es lo que me mueve a mí a seguir haciendo todo lo que yo hago. Y ojalá sea lo mismo que lo mueva a usted también a hacer lo que hace, porque cada día que pasa me doy cuenta que efectivamente la sanidad física, aunque sea importante y que sí está al alcance por medio de Jesucristo, no es la sanidad más importante. La más importante es la espiritual. La más importante es estar en paz con Dios, volvernos hacia nuestro Padre Celestial, que es lo que realmente nos va a garantizar nuestra sanidad integral, física, emocional y espiritual, en forma eterna y para siempre y por los siglos. Pero mientras estemos en este mundo, ojalá seamos personas que le demos gracias a Dios por lo que nos ha dado ya, por lo que también no nos ha dado todavía y por lo que nos va a dar en el futuro. Ojalá seamos de ese tipo de cristianos y que nunca nos olvidemos de que siempre Jesús nos escucha, sana y transforma. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo. Y como hoy hablamos de sanidad, adivine por qué vamos a orar. Así que le voy a pedir que se ponga de pie, el que puede, el que no se puede, tranquilo. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que se mueva con poder. Ven, Espíritu Santo. Ven y llena este lugar, Padre, con tu reino y con tu gloria, con tu presencia.
Padre, tú ya abriste las compuertas del cielo, rompiste el velo del lugar santísimo, tu presencia está en todo lugar, en todo momento. Eres omnisciente, omnipresente, eres todopoderoso, eres misericordioso y compasivo, y eres nuestro sanador y nuestro rey. Señor, tú nos enviaste a sanar a los enfermos, nos dijiste sanen a los que están enfermos. No nos dijiste oren por los enfermos, nos dijiste sánenlos, limpien a los que tienen lepra, resuciten muertos, echen fuera demonios. Ese es el llamado que tú le has hecho a tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, obedientes a tu voz. Háblanos, porque tus siervos escuchan y estamos disponibles a hacer lo que tú quieras. Ven, Espíritu Santo, y muévete en este lugar con tu bendición, con tu reino, con tu poder, con tu compasión. Si hay alguien que se ha sentido invisible para Dios, si has estado sintiéndose que ha estado como en ese concierto, Dios está ahí dando un concierto, y usted está diciendo que está a la par de personas, y que usted le grita a Dios y le clama: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, y se siente que no lo he escuchado, yo le voy a pedir que pase adelante y no tenga miedo, porque eso nos ha pasado a muchos. Pero hoy puede ser el día en el que Jesús va a usar a alguien o a alguien para sanarlo. Así que hoy